Corea del Norte es conocida por ser un país comunista y el campo de concentración más grande del mundo. Sus ciudadanos son fieles al régimen de Kim Jong-un, no tienen acceso a internet y el sueldo promedio es de $40 al mes. La pobreza extrema y las constantes hambrunas en el país son el pan de cada día. Por ejemplo, en la hambruna de la década del 90, cerca del 10% de la población norcoreana murió de hambre y el 40% de la población actual está desnutrida. Pero a pesar de todas las crisis que atravesaron los ciudadanos, el régimen político aún no ha colapsado. Una de las razones es que China está ayudando económicamente a Corea del Norte para que ésta no colapse. Pero, ¿cuál es el objetivo de China con todo esto? Antes de 1945, Corea era solo un país, pero terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron dividir el territorio en dos. La Unión Soviética controlaría el norte y Estados Unidos la parte sur. Este hecho influenciaría el destino de sus ciudadanos. En Corea del Norte se instalaría un estado comunista y en Corea del Sur un estado capitalista. En 1955, ambos países tenían un PBI per cápita similar. Corea del Norte, en plena época de la Guerra Fría, contaba con el apoyo ideológico y económico de la Unión Soviética, y fue así como estableció su economía basándose en la industria pesada como el hierro, el cemento, el acero y la maquinaria. Sin embargo, a partir de 1970, la economía y la industria norcoreana se estancarían definitivamente, llegando casi al colapso a mediados de los 90, debido a la desintegración de la Unión Soviética, y por consiguiente terminó el apoyo económico a Corea del Norte. Hoy en día, la Corea del Sur capitalista es 20 veces más rica que Corea del Norte, estando este último estancado desde hace 50 años, aislado y sin libertades individuales. El secretismo es bastante habitual en Corea del Norte, ya que no publican datos o estadísticas oficiales sobre su situación macroeconómica desde 1965. Las pocas fuentes sobre la economía norcoreana provienen del Banco de Corea del Sur y de otras entidades externas, pero de lo que sí hay certeza es que China es su principal socio comercial. Se estima que en 2007, cerca del 86% de las exportaciones de Corea del Norte se dirigieron hacia China, y más del 90% de sus importaciones también son de este país. Sus principales exportaciones fueron minerales, armamento y textiles. Otra parte de los ingresos, Corea del Norte los obtiene a través de negocios ilícitos como el transporte de drogas o la falsificación de dólares. También es conocida la práctica de enviar a sus ciudadanos al extranjero para trabajar en países como Rusia o China. Se calcula que el régimen norcoreano recibe entre 150 y 230 millones de dólares al año por esta actividad. Incluso ha recurrido a los ciberataques. En 2019 ingresaron unos 2.000 millones de dólares mediante robos en el sector financiero de todo el mundo. Para 2016 fueron unos 28.000 millones de dólares los ingresos por ciberdelincuencia, representando un 7% de su PBI. Aún así, realizando este tipo de actividades y con una decadente industria, los ingresos no son suficientes para sostener a los actuales 25 millones de personas. De hecho, en 2011, la UNICEF estimó que un 25% de la población no tenía suficiente comida, especialmente en los lugares diferentes a la capital. Se podría decir que en Corea del Norte existen dos economías, una para mantener la élite política y la otra se trata de una economía popular basada principalmente en el mercado negro, es decir, una economía donde se hacen todo tipo de trueques por alimentos y artículos. Y es en este mercado negro que la mayoría de los norcoreanos obtienen su principal fuente de ingreso, debido a que el salario estatal es de apenas unos $4 al mes. Aunque dentro del sistema estatal, los norcoreanos reciben prácticamente todo gratis, el gobierno decide cuánto comen, dónde viven, dónde van a la escuela o al médico. Por ejemplo, la electricidad es gratuita, pero en muchas zonas solo está disponible el servicio durante 1 o 2 horas al día. Por otro lado, en Corea del Norte es fundamental la idea del Songun, que significa algo así como los militares primero. Por eso es que el gobierno se gasta entre un 15 y un 25% del PBI en defensa y armamento, el cual es excesivamente alto comparado con el 3,7% de Estados Unidos. Todo este gasto en el sector militar es justificado desde el gobierno para evitar una posible invasión por parte de Estados Unidos o Corea del Sur. De modo que es común ver ensayos de lanzamiento de cohetes y pruebas militares para mostrar su fortaleza y disuadir a sus enemigos. Como es de esperarse, esto le ha traído consecuencias por parte del resto del mundo, como las sanciones de la ONU.
Sin embargo, China ha interferido frecuentemente a favor de Corea del Norte para oponerse o suavizar las sanciones económicas y comerciales en contra de su aliado. Corea del Norte no es el vecino más agradable para China. De hecho, han tenido incidentes como el secuestro de pescadores chinos por parte de los norcoreanos. Pero en China consideran que es mejor tener de aliado a Corea del Norte en su frontera que a Corea del Sur, aliado de Estados Unidos. Si Corea del Norte llega a colapsar, las dos Coreas se unificarían y Corea del Sur dominaría toda la península coreana. Estados Unidos aprovecharía esta cercanía para aumentar su influencia en la zona, posiblemente instalando más tropas cerca de China. Además de esto, a los chinos también les preocupa que si cortan lazos comerciales con Corea del Norte, este país se quede sin productos vitales como gas o petróleo, lo cual podría llevar a un colapso del régimen norcoreano, y esto significaría armas nucleares sin dueños circulando por la región, de tal forma que para China es mejor tener de aliado a un vecino rebelde como Corea del Norte que dejarlo colapsar y sufrir una peligrosa inestabilidad en su frontera. La situación actual de Corea del Norte es la más complicada en muchos años, porque en los últimos 2 años se han cortado cada vez más los pocos vínculos que quedaban con el resto del mundo. Por eso, la revista The Economist, en una reciente edición, publicaba que Corea del Norte es más norcoreana que nunca, ya que su presidente Kim Jong-un ha instaurado uno de los cierres de frontera más estrictos de todo el mundo, en respuesta a la pandemia. Según otras fuentes no oficiales, actualmente hay una grave escasez de alimentos que hace recordar la hambruna de la década del 90. Durante los primeros años de mandato, Kim Jong-un reformó algunas leyes que fomentaban la inversión extranjera para permitir cierto grado de empresa privada en la economía. Como consecuencia, las cosas mejoraron un poco, especialmente en la capital, donde las élites pueden disfrutar de restaurantes extranjeros y de supermercados bien abastecidos. Sin embargo, las fronteras llevan cerradas casi 2 años, lo cual ha provocado que el comercio caiga por completo, sobre todo en China, su principal socio comercial. El cierre es tan estricto que las organizaciones de ayuda extranjeras han tenido problemas para entrar al país, con el fin de prestar asistencia humanitaria, la cual es muy necesaria en este momento ya que hay indicios de una crisis alimentaria incluso para la élite política. De hecho, el mismo presidente o líder supremo dijo en un discurso que la situación alimentaria era grave y ha insistido a los norcoreanos a prepararse para las dificultades. Aunque es poco probable que ocurra otra hambruna como en la década del 90, China rescataría a toda costa a Corea del Norte. Evidentemente, las políticas enfocadas en el gasto militar y sus restricciones a las libertades individuales han estancado a la economía norcoreana. Seguramente lo que va a seguir haciendo el gobierno es seguir explotando a su población, vendiendo activos estatales como granjas, edificios, lotes de carbón y negocios ilícitos. Corea del Norte se sostuvo en el pasado gracias a la ayuda de la Unión Soviética, y cuando ésta se desintegró, años más tarde el país sufrió una hambruna. En los últimos años se ha sostenido gracias al apoyo de China, pero las fronteras llevan cerradas casi 2 años y de nuevo está sufriendo la escasez de alimentos, de manera que está lejos de ser una economía autosuficiente y en su lugar es fuertemente dependiente de la ayuda humanitaria internacional y por supuesto también de la República Popular de China.